¿Cuántos de ustedes tienen un recuerdo especial que involucra un árbol? Si me pueden levantar la mano, me encantaría verles. Yo recuerdo tener 8, 9, 10 años y estar bajando frutas en el cafetal, le decíamos nosotros, pero ustedes han visto, gracias pastor, ustedes han visto que cuando uno es carajillo, de las distancias y los lugares se le hacen gigantes, entonces nosotros le decíamos el cafetal, pero en realidad era un patio un poquito grande nada más, donde habían matas de plátano, banano, habían árboles frutales, limón dulce, naranjas, cases, mangos, mangas, y era el patio de la casa de mis abuelos, de Otto y de Virginia. Y nosotros, tengo el recuerdo de estar bajando frutas con ellos, y mi abuela me basureaba, como decimos hoy, porque yo era bien chapa para tajar. Entonces ella se ponía con la varilla acá, y yo aquí abajo, y ¡pa! Ay, Mario, me decía, yo me llamo Mario. Ay, Mario, ese es uno de los recuerdos. Otro de los recuerdos, de los buenos recuerdos que tengo, la casa del árbol que nos hizo abuelo. Eso suena muy fancy, pero en realidad era con sobros de madera, sobros de lata, y el abuelo nos hizo en ese mismo patio, a mi prima y a mí, que tenemos la misma edad, una pequeña casita del árbol. Casita, una plataforma ahí para que pudiéramos subirnos y jugar. ¿Quiénes más tienen recuerdos así? ¿Quién más quiere compartir algún recuerdo en el que se haya descalabrado de un árbol? Nadie se ha descalabrado de un árbol. Todo el mundo aquí es muy... ¿Vos? ¿Cómo fue? Muy común en esa época. Sí. ¿Cuántos de ustedes tendrán algún buen recuerdo de una hamaca? Una hamaca en un árbol ahí en el patio de la casa, en algún lado. ¿Cuántos de ustedes tendrán el recuerdo de en una poza tirarse de una rama bien alta, arriesgando la propia vida, pero era el mood? ¿Y cuántos de nosotros tal vez nos ha gustado, hemos tenido el hábito de tumbarnos debajo de un árbol, hacer lo que sea, a ligar, a leer, a dormir? Sí, los árboles, nosotros tenemos una enorme bendición de tener árboles en nuestra vida. Suena raro, puede sonar random, pero hay lugares, no hay que irse muy lejos, hay comunidades en nuestra Costa Rica donde verde no hay, donde todo es, en el mejor de los casos, asfalto, pero si no son casas ubicadas una muy cerca de la otra y no hay jardines, no hay verde, no hay flores, no hay color. De ahí la importancia que nosotros podamos valorar los espacios verdes que tenemos. Y hoy precisamente vamos a hablar un poco acerca de los árboles, a seguir hablando de los árboles. Y el texto que yo quiero compartir con ustedes está en el Salmo 92. Es un texto quizá muy conocido por muchas y muchos, y es un texto muy bonito. El texto de entrada dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Tal vez es la parte más conocida de este salmo. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca de los cedros del Líbano. No sé si alguien conoce la bandera del Líbano, del país del Líbano en el Mediterráneo al este, y tienen su bandera ese árbol característico, y es que es el árbol nacional de este país del Líbano. Hay varios tipos de cedros, básicamente el del Himalaya, el del Atlas y el del Líbano. No por ser cedro del Líbano solo se ubica en el Líbano, hay en muchos lugares. Estos árboles tienen varias características y yo quisiera compartir con ustedes algunas de ellas. Una primera característica es que son árboles sumamente longevos, así como los guanacastecos y guanacastecas de
de los puntos azules, ahí de Nicoya de Nicoya o de Cañas, me corrigen, de Nicoya, gracias, así como esos señores y esas señoras que viven más de 100 años, bueno, viven como un cedro. Los cedros pueden vivir entre 100 y 3000 años. En algunos países están protegidos por estar curiosamente en peligro de extinción, y es que están en peligro de extinción porque su madera es muy apreciada y también lo que produce estos árboles. Una característica interesante es que su olor y el de sus frutos repelen plagas. El olor que emiten sus hojas, sus frutos, generan un olor que repelen las plagas, y de ahí probablemente también su longevidad. De sus hojas se extraen aceites esenciales que tienen propiedades antisépticas y medicinales. Cuando yo leía esto, escuchaba aquel texto que compartió José en el primer domingo que decía, ¿se acuerdan de Apocalipsis? Y sus hojas eran para la sanidad de las naciones. Establecí la conexión directa. Los cedros en general, para crecer, requieren varios factores. Uno de ellos es el suelo. En las etapas de plántula tienen distintas etapas, y en la etapa de plántula, que más o menos va de 1 a 3 años, ellos requieren suelos ricos en nutrientes, suelos fértiles que les permitan desarrollar raíces fuertes para anclarse al suelo. Requieren también de agua, de una buena humedad. La disponibilidad de agua es otro factor clave. Los cedros prosperan en entornos con humedad constante, lo que les permite desarrollar raíces fuertes. Y un tercer factor es que la temperatura y la exposición a la luz solar pueden acelerar o dificultar el proceso de crecimiento. De alguna manera, todo lo que les he contado tiene aplicaciones espirituales, ¿cierto? Tiene aplicaciones en nuestra vida cristiana. El texto está en el Salmo 92 y me pareció importante que revisemos rápidamente todo el texto. Es un salmo pequeñito, como de 15 versículos, pero me parece importante que tengamos un panorama general de dónde está ensartado esos versos que vamos a revisar hoy. Y el Salmo 92 dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Pero tú, Señor, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Y ahí el salmista dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos, frondosos, dice otra versión, vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que en Él no hay injusticia. Revisemos un par de detalles del Salmo. El Salmo de entrada es un salmo de agradecimiento. El salmista le está diciendo a Dios, como cantábamos nosotros ahora, juntos como comunidad, como familia de fe, el salmista le decía, bueno es alabarte,
bueno es alabarte, Dios, y cantar salmos a tu nombre. Y vean cómo el salmista plantea esa vida devocional que va de la mañana a la noche. Dice, anunciar por la mañana tu misericordia. El salmista lo decía y lo hacía, y estoy seguro que aquí muchas y muchos lo hacemos en la mañana, en medio de las carreras del día, que hay que levantarse tempranísimo, hay que arreglarse, hay que arreglar chiquillos y chiquillas, y hay que salir corriendo ahí, en el bus, en el tren, caminando, en el carro, y muchas y muchos de nosotros vamos, Señor, gracias, gracias, gracias porque me pude levantar, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por la familia, gracias por el suegro, por la suegra, gracias por las pruebas que hacen que nuestro carácter se forje, gracias por las dificultades, y gracias, yo creo que ya esto lo dije en algún momento, no sé si lo dije en algún momento acá, de esas oraciones extrañas que uno hace. Yo no sé cuál es la oración más extraña que usted hace. Yo, una de mis oraciones, y aquí lo editan por favor en la grabación: Señor, gracias por tener un servicio sanitario en la casa. Yo hago esa oración desde que en algún momento en trabajo social de la iglesia fui al precario que está para arribita de Ochomogo, a mano derecha, donde están las estaciones de pesaje, lo ubican. Y ahí hay un trillo que se llama Cristo Rey. Y en algún momento hacíamos visita allí y hacíamos trabajo social y trabajo pastoral, y nos dábamos cuenta que no habían servicios sanitarios, habían letrinas, lo que muchas y muchos quizás conocemos como interiores de hueco. Y las aguas sucias corrían por las calles, por el pequeño caño hecho en la tierra. Y eso a uno lo hace pensar cuán afortunado es por las cosas más pequeñitas, las cosas que pasan casi completamente desapercibidas en nuestra propia vida. De esas oraciones raras que uno hace. Dice, y tu fidelidad cada noche. El salmista decía, en la mañana agradezco esas misericordias que son nuevas cada mañana. O sea, las de anoche, que probablemente yo pensaba que me había gastado y yo estaba ya en problemas para mañana, abro mis ojos hoy, la batería de la misericordia en 100, la tengo en 100 y usted también la tiene en 100. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Y el salmista decía, y tu fidelidad cada noche. Y vean qué bonito, el otro detalle del salmo es que muy probablemente lo escribió algún levita, porque hace varias referencias tanto a la liturgia, al servicio litúrgico que se ofrecía en el templo, al hacer referencia a instrumentos musicales como el decacordio, como el salterio, como el arpa. Y también más adelante van a ver otras referencias al templo. Me gusta esta expresión, en tono suave. ¿Cuántas veces nosotros estamos ahí susurrando? ¿Cierto? Tal vez nuestro corazón está tan compungido que no salen ni siquiera las palabras y simplemente sale un susurro o sale el silencio. Hay silencio de nosotros delante de Dios. Luego dice, por cuanto me has alegrado. O sea, Dios es la fuente de nuestra alegría. Qué triste el punto en el que la iglesia, me refiero a la iglesia universal, a la iglesia de Cristo, se perdió y perdió ese sentido del gozo y de la alegría que produce Dios en la vida de la persona creyente, ¿cierto? Qué triste cuando nos perdimos de no asociar o de que nos genere disonancia la palabra Dios y la palabra gozo, la palabra Dios y la palabra alegría. Para nosotros, los que seguimos a Jesús en medio de nuestra fragilidad, Dios es nuestra alegría. Y dice, por cuanto me has alegrado con tus obras, las obras de Dios. Eso que agradecemos todos los días mientras vamos ahí en la carrera, esas son las obras de Dios. Y nos alegra de ver a Dios en medio de nuestra vida. No quiere decir que lo veamos en medio de escenarios ideales, no.
la clave está en lograr verlo en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las limitaciones, en medio de los desafíos que tenemos y que enfrentamos como personas. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes, le dice otra vez el salmista, cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos tus pensamientos. Otro detalle del Salmo es que hay algo que los estudiosos llaman, hay una idea de retribución. Si ustedes lo leen, y hoy nos puede sonar también un poco severo el salmista cuando él establece una diferencia entre los malvados. Y tendríamos que preguntarnos, bueno, para el salmista, ¿quiénes podían ser los malvados? Y hoy, ¿qué aplicación podríamos darle a ese tipo de expresiones? El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Y vean qué interesante, el salmista utiliza verbos que hacen referencia a la naturaleza, otra vez, hablando de los árboles. Dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Luego dice, es para ser destruidos eternamente. El salmista tenía esa idea de retribución, de que los malvados debían ser castigados eternamente, mientras que los justos debían ser premiados. Y por eso esta expresión, más tú, pero tú, o sea, a los malvados les va a pasar esto, pero tú, Señor, para siempre eres altísimo. En medio de la maldad de los malvados, que dice el salmista, Dios permanece firme, Dios permanece perenne. Porque he aquí tus enemigos, oh Señor, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Y hay otra vez otro pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Este texto es muy conocido, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros lo hemos repetido en medio de las dificultades, cuando creemos estar vencidos, cuando creemos estar cansados, decimos, pero tú aumentarás mis fuerzas? Tal vez en un contexto costarricense podríamos decir, pero tú aumentarás mis fuerzas como la danta. Ustedes se imaginan, yo sigo a un señor que es guía en Corcovado, no sé si alguien lo sigue, y pues, es famoso aquí en Refugio, y postea unos videos tan impresionantes. Ayer creo que yo veía uno de una danta que se le acercó a un muchacho, y el muchacho así, seguro ahí confesó y se encomendó su vida a Dios, porque dicen que cuando esos bichos, y más si andan con la cría, se enojan o se sienten amenazados, ¿verdad? Entonces la versión tica del Salmo dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como el tapir, como la danta, seré ungido con aceite fresco. Y ahí nos da dos ideas muy importantes. Dios es nuestra fuerza, pero también la contrasta inmediatamente con la figura del aceite. Y ustedes recordarán quiénes eran ungidos. Eran ungidos los reyes, eran ungidos los profetas, eran ungidos los sacerdotes. O también eran ungidos las personas huéspedes que llegaban a hospedarse a algún lugar. Y el ungir la cabeza de un huésped, de un visitante, era una señal de recibimiento, de acogida, ¿sí? Acuérdense también, es la otra referencia muy conocida en el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite. Dice el salmista, vean qué interesante, el salmista hace suyos los enemigos de Dios, porque le dice, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Ya que el salmista tiene enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Y luego ahí sí, nuestro texto. Y establece ese contraste, esa comparación entre los malvados, los que probablemente se olvidan de Dios, no le toman en cuenta, y los justos. Y es importante preguntarnos, porque leemos el justo. Yo no sé si usted logra identificarse con esa expresión. Usted lee el justo y usted, no sé si le pasa como a mí, dice, bueno, yo muy justo, no sé, qué tan justo necesitaré estar para florecer como una palmera. Bueno, déjeme decirle una buena noticia. Este salmo se refiere a usted y se refiere a mí.
Nosotros somos los justos. Creámoslo o no, nosotros somos los justos, porque quien nos justifica es Jesús. En Él somos usted y yo justificados. Así que podemos venir confiadamente delante de Dios porque venimos justificados por Cristo. Entonces, cuando usted lee el justo florecerá, diga, sí, yo voy a florecer. El justo florecerá como la palmera, y la palmera la dejamos un poquitito ahí en pausa porque nos vamos a centrar en el cedro. Dice que el cedro va a crecer, que los justos van a crecer como el cedro en el Líbano. Ya vimos ese gran árbol que puede llegar a medir más de 40 metros y que extiende sus ramas y que extiende sus raíces debajo de la tierra. Así nos compara el salmista, que vamos a crecer. Dice, plantados en la casa del Señor. Los estudiosos dicen que en realidad la idea que quiere transmitir el salmista es trasplantados a la casa del Señor, de donde estaban en su ambiente silvestre. Los estudiosos dicen, la idea que nos quiere dar el salmista es trasplantados. Ustedes han visto en países muy avanzados unas máquinas que tienen para no cortar los árboles que ya no deben estar donde no deben estar y los trasladan. ¿Lo han visto? Es como una máquina que los agarra así y arranca con todo y tierra, ¡puf!, los trasplantan. Bueno, imaginemos eso. Hemos sido trasplantados al jardín de Dios, usted y yo. Trasplantados. Dice, plantados en la casa de Jehová. Y estas eran las referencias que les decía hace un ratito del templo, y que por eso se infiere que probablemente lo escribió un levita, un sacerdote levita, un levita, porque habla de la casa de Jehová. Otra vez vuelve a decir, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Los atrios era ese patio anterior fuera del templo, era como el primer nivel del templo, donde se reunía el pueblo, las mujeres, y luego en el segundo templo habían atrios para los gentiles, el atrio de las mujeres. Estarán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que el Señor es mi fortaleza. Hay un para qué. Crecer, fructificar, florecer, tiene un sentido, según el Salmo, un para qué. Hay un texto, y quiero compartir con ustedes 4 referencias muy puntuales que aparecen en la Biblia acerca de los cedros. Un texto de Isaías dice, y daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Nos dice que los cedros son parte de la creación de Dios, de esa creación majestuosa de Dios. Otra de las referencias que aparece en la Escritura es en el libro del profeta Ezequiel, donde dice, de los cipreses de Senir te han hecho todas tus tablas, del Líbano han tomado un cedro para hacerte un mástil. Mástil, eso que aparece ahí en los barcos, ¿verdad? Por su altura, que ya les comenté que podía medir hasta 40 metros. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 2, podemos ver, y no lo coloqué porque el texto es amplio, cómo Salomón le escribe a Hiram, rey de Tiro, pidiéndole la carta al niño. En realidad le pide un montón de cosas, y dentro de lo que le pide para construir el templo de Dios, le pide madera de cedro, porque es una madera preciosa, utilizada precisamente para el templo, para lo sagrado, para lo apartado para Dios. Y en el Salmo 104, 16 dice, se sacian los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Y me encanta porque nos remite a las referencias que hemos visto estos últimos domingos. La figura de Dios como un jardinero, como un agricultor, como un hombre de la tierra, un hombre del campo, un hombre que se ensucia las manos sembrando, dando vida.
teniendo proyectos agrícolas. Ese es nuestro Dios. En las Escrituras el cedro representa, y a partir de los textos que les he compartido, quizás podamos ver claramente cómo en las Escrituras el cedro es símbolo de fortaleza, es símbolo de grandeza, es símbolo de dignidad y belleza, es símbolo de prosperidad, de resiliencia y de firmeza y de longevidad. Por eso quizás las Escrituras continuamente nombran el cedro y nos comparan a nosotros con el cedro.